Bueno, vamos a seguir con el tema general de la comunicación. Hoy día nos toca lo que son los receptores de amplitud modulada. Aquí habla un poco de lo que es el radio. El radio de amplitud modulada también se conoce con el nombre de receptor superheterónico, debido a su funcionamiento. En sí, que es heterodinar, significa mezclar o combinar dos tipos de frecuencias. ¿Cuáles son estos dos tipos de frecuencias? En las que comúnmente vemos AM y FM. Se le conoce como frecuencias resultantes de la suma o la resta de las señales. Cuando se recibe en una antena y se convierte en una frecuencia fija y de bajo valor llamado frecuencia intermedia. Entre las ventajas de estos sistemas que permiten obtener los mejores resultados de la sensibilidad y selectividad. Las características más notables de un receptor son la linealidad, que es la habilidad de reproducir fielmente sin distorsiones una señal original. Por ejemplo, en la linealidad podemos encontrar, cuando nos encontramos en algún cerro y observamos que nos coge una señal de radio o nos coge el internet. Entonces, esa es una frecuencia lineal. A su vez, también si ustedes tienen en sus hogares internet por fibra óptica o en señales de televisión por cable estructurado o cable coaxial, esas son señales lineales, en la cual no se pierde. Como podemos encontrar en linealidad también DirecTV o TV Cable. Sensibilidad es la capacidad de detectar las señales pequeñas. La sensibilidad, esto se maneja lo que son en los carros, en los radios de los carros. Cuando estamos de viaje, nos coge ciertas frecuencias de otras provincias. Cuando estamos de viaje en un sector cerrado, en donde encontramos varios árboles y montañas, observamos que nos coge una señal pequeña de la radio de otra provincia. Hasta luego. Las selectivas es la capacidad de responder únicamente a una determinada banda de frecuencia. Las selectivas comúnmente manejan lo que son las señales SOS, son selectivas, y pocas en sistemas de radios existen selectivas. La capacidad son las habilidades de manejo de señales grandes sin producir distorsión ni sobrecargas. Estas son las comúnmente que tenemos dentro de nuestros hogares. Las señales de televisión, de radio y señales de internet, las de capacidad. Entre los diagramas de bloques para un sistema heterodinar, tenemos estos tipos de receptores de amplitud modulada. Primero tenemos lo que es la antena, nos entra lo que es un amplificador RF sintonizado, pasa por un mezclador, buenos días, y ese mezclador pasa por un oscilador local. Ese oscilador local, después de entrar ese oscilador local al mezclador, pasamos por una etapa amplificadora de frecuencias y un detector. Tenemos ese sistema retroalimentado. Cuando tenemos un bloque abajo de dos señales, se conoce como un sistema retroalimentado. Y después sale a nuestro amplificador de audio y por último tenemos en nuestro altavoz. Y así es como nos funciona lo que es nuestro radio. Todas estas etapas generan nuestro radio para salir a nuestros parlantes. ¿Qué es un amplificador RF o sintonizador? Son señales electromagnéticas recibidas por la antena. A su vez, estas señales son filtradas y amplificadas en una etapa de potencia.
para tener un ancho de banda apropiado para poder seleccionar las bandas portadoras y las bandas laterales. Aquí podemos ver un circuito con la etapa sintetizadora RF y la etapa osciladora con ventilador. ¿Por qué se le pone un ventilador a la etapa osciladora? Porque genera cargas altas que hace que estos circuitos integrados se quemen y genere una señal de distorsión. El oscilador local es el generador de una señal senoidal RF pura. Tanto de la sección RF como del oscilador local se sintonizan simultáneamente con lo general con un condensador variable de sintonía múltiple. Esta etapa formada por un amplificador y un circuito de tanque, que se le conoce LC. Como observamos aquí tenemos el circuito de tanque LC, aquí tenemos los capacitores y aquí tenemos la inductancia, ese es el circuito de tanque. Para combinar con un circuito mezclador. El circuito mezclador es un receptor super heterodigno que permite mezclar dos señales de entrada a una proveniente de un circuito sintetizador a un oscilante local. ¿Qué es el mezclador en sí? El mezclador recibe dos señales locales provenientes de este oscilador y mezclan para tener una frecuencia oscilante de transmisora. Estos mezcladores super heterónicos son conocidos como AM y trabajan en una frecuencia de 455 kHz. Después tenemos lo que son los amplificadores de frecuencia intermedia. Estos permiten amplificar la señal del mezclador y generar un sonido con una ganancia adecuada para, a su vez, escuchar en nuestros oídos. Todos los amplificadores, ¿qué es lo que hacen los amplificadores? Amplificar la frecuencia obtenida de los mezcladores. Cuando la señal se encuentra amplificada, podemos escucharla en nuestros oídos de lo que están transmitiendo las radios. Después vienen los detectores, que son la señal de prevención. Esto es para que no permiten. Estos detectores sirven para que el ruido que se puede encontrar después de pasar por el amplificador de frecuencias intermedias hace que ese ruido se disipe por el diodo y el capacitor que tenemos aquí. Después tenemos el control automático de ganancia. Este permite controlar de forma automática el nivel de volumen de la señal que estemos pasando. Que es en sí, que lo que controla es el voltaje, ¿no? El voltaje para que pase a frecuencias más altas o frecuencias bajas dentro de nuestro radio. Y por último tenemos el último amplificador de audio, que es un preamplificador de todas estas frecuencias obtenidas. Este preamplificador puede estar conectado como no puede estar conectado, que es un circuito integrado para amplificar más la señal y se escuche menos ruidosa en el parlante. Eso es lo que hace este amplificador de audio. Después tenemos lo que son la transmisión y recepción en frecuencia modulada. La frecuencia modulada se le conoce como frecuencia FM, que son frecuencias dinámicas
son interactuadas en el sistema de telecomunicaciones en diferentes factores de procesos. Y esta frecuencia garantiza el acceso a la comunicación como un derecho fundamental de todos a un futuro no muy lejano. Estas frecuencias FM también se maneja tanto en las radios como en el Internet. Son frecuencias moduladas. Por ejemplo, para llegar la señal a nuestro receptor de Internet, pasa por una antena. Si tenemos por sistema inalámbrico, pasa por una antena. Esa antena recibe nuestra frecuencia de la señal de Internet y pasa por un sistema de moduladores, como observamos en el sistema de bloques. Pasa por todos estos sistemas hasta llegar a nuestro transmisor FM. Ese transmisor FM lo que hace es volver a modular la frecuencia para obtener la señal final, que es las megas con las que estemos trabajando de Internet. Por ejemplo, puede ser 5, 6 o 8 megas con una partición 2 a 8, 4 a 2 o 1 a 1 o 2 a 1, dependiendo del sistema de Internet que estemos manejando. Eso es lo que hace un transmisor FM. Como les dije, su cuadro es un emisor que se marca las exigencias mínimas de las frecuencias. Cuando estamos hablando de lo que es de transmisión de señales FM por radio, va a manejar dentro de unas bandas VHF que están comprendidas entre 80 MHz y hasta 108 MHz. Esta señal VHF maneja dos señales, una señal HF y una señal UHF, que comprenden los 300 MHz, tanto en positivo como negativo, y para que nuestro radio pueda sintetizar o escucharse esta señal FM, la encontramos dentro de los 80 y los 108 MHz. Entre los 88 y 108 MHz es donde transmite las emisoras las señales de radio. El ancho de banda asignado en cada uno de los emisores son de 20 kHz. De 20 kHz a 200 kHz. En este punto de seguridad pueden caber 100 emisoras en la banda emisora FM. Y a su vez también la frecuencia, como les digo, de transmisión está entre los 88,1 y los 88,2. Y la frecuencia AM, la transmisión AM, encontramos apenas entre los 8 kHz. Entonces, ¿qué quiere decir esta transmisión FM? Que la estabilidad de las frecuencias portadoras no debe variar por encima de los 2 kHz. Las frecuencias indeseadas o armónicas no deben sobrepasar los 40 decibeles y la desviación máxima permitida de una frecuencia portadora es de 75 kHz en valores absolutos. Entonces, por ejemplo, tenemos una frecuencia de emisión de 90 MHz con una variación de 90 MHz menos el 0,75 nos daría un total de 89,25 en la variación, y sumando los 90 MHz más 0,75 tenemos 90,75. Entonces nuestra frecuencia de emisión va a estar entre los 90
perdón, los 89,25 hercios hacia los 90,75 megahercios. Eso es donde va a transmitir nuestra señal FM de una cierta emisora que transmite con una frecuencia de 90 megahercios. ¿Cómo son las cadenas de baja frecuencia? Tenemos una señal de proceso desde el mezclador. Tenemos preamplificadores LR. Tenemos codificadores de estéreo y filtros de bajas frecuencias. Por último, tenemos un medidor de modulación de esta frecuencia. Las cadenas RF tenemos primero un bloque de sintonía, pasa por un oscilador maestro, después pasa por un rol de adaptación y una tapa de potencia, después pasa por una red de adaptación, una tapa de potencia, sigue por la misma red de adaptación y otra etapa de potencia, pasa por la tercera red de adaptación y etapa de potencia, y por último tenemos la red de antenas y filtros pasa baja. Y estas cadenas RF es como funcionan las radios o las estaciones de radios para transmitir una señal. Ahora tenemos dentro de las cadenas de frecuencia, tenemos el preamplificador y el filtro de bajas frecuencias. Es una señal de audio proveniente de consola del emisor, es elevada y controlada a los niveles adecuados que nos permite obtener una desviación de la frecuencia máxima de 75 kHz. Otra misión importante de estas etapas es filtrar la señal de baja frecuencia. Se puede adicionar sistemas especializados de audio como por ejemplo ecualizadores, compresores de audio, logrando una señal con buena fidelidad. Estos sistemas preamplificadores son los que utilizan las radios para poder utilizar lo que es el micrófono y a su vez también poder transmitir una música desde la computadora. El codificador de estéreo, una mejor esto podemos encontrar como señales mezcladoras LL, moduladores de doble banda lateral, salidas codificadas, un multiplicador de frecuencia y osciladores de 19 kHz. Son los codificadores de estéreo. También tenemos lo que son los medidores modulados. El medidor modulado nos proporciona en todo momento la desviación de las frecuencias con las que se están transmitiendo. En esta etapa nos permite ajustar el nivel de la señal de entradas de tal manera que la desviación máxima permitida no sobrepase el máximo permitido de trabajo. Tenemos una señal transmitida, tenemos un medidor de modulación, un filtro, tenemos un medidor de modulación, un filtro y un sistema de seguridad de dicho señal. Para poder entender un poco más lo que es esto, vamos a realizar lo que es una estación de radio. Juntamente con ustedes vamos a realizar una estación de radio, en la cual transmitamos nuestra señal de manera virtual. Vamos a diseñar todo lo que es una estación de radio y transmitir esta señal por internet a diferentes sitios en los cuales quieran ustedes transmitir. Puede ser música, puede ser películas de audio y a su vez también poder transmitir por el micrófono también lo que estemos hablando. Espérenme un ratico.
El repartidor de antenas. Los repartidores de antena o splitters permiten distribuir la potencia suministrada por el transmisor o por un número determinado de transmisores multiplexados para conectar con un grupo de antenas, lo que es el sistema radiante. Estos divisores de potencia están diseñados para minimizar el ROE y las pérdidas de inserción y funcionan en banda ancha. Los repartidores se fabrican con dos topologías diferentes, serie o paralelo, pudiendo ser a su vez simétricos o asimétricos. La topología en paralelo les permite trabajar con potencias de pico altas y es el más adecuado para transmitir señales digitales. Los repartidores serie simétricos son los que normalmente nos encontraremos en un centro emisor de FM y estos dividen la potencia de forma proporcional por todas sus bocas. Los repartidores asimétricos nos permiten modificar el diagrama de radiación personalizando el nivel de potencia en cada boca y facilitando así la distribución de la energía radiada por el eje vertical y horizontal. Antes de empezar con las antenas, vamos a ver la presentación que podríamos ver en un manual de la amplitud y fase de una señal. La podemos mostrar en forma vectorial o en el dominio del tiempo. La correspondencia es simple, pero bueno, está bien recordarlo. El 0, que sería el inicio, correspondería a este punto, o 360 grados, que sería el ciclo al dar una vuelta entera, que volveríamos al mismo punto. 90 grados, que sería pi medios, o seno positivo, sería el pico máximo de amplitud positiva. El 180 grados, o coseno negativo, o pi, sería el paso por cero. El 270 grados sería el máximo negativo de amplitud, que sería el seno negativo, o 3 pi medios. Y el 0 quedaríamos otra vez el ciclo completo. La antena es un circuito resonante. En el caso de la antena se va a comportar como un circuito resonante serie, pero lo vamos a ver como un circuito resonante paralelo para entenderlo un poco mejor. Si tenemos un circuito resonante a una frecuencia determinada, se está igualando la reactancia L y la C. Por lo tanto, nos queda solamente la resistencia propia de la antena, la resistencia de radiación, que será al final. Si este circuito resonante, el condensador que tiene el campo eléctrico y la bobina que tiene el campo magnético, cada campo eléctrico y magnético están separados, si lo que hacemos es separar las armaduras del condensador, el campo eléctrico se aproxima al campo magnético, se va montando casi en el mismo plano. Si la abrimos del todo, se queda ya en el mismo plano, y si luego estiramos el hilo de la bobina, pues conseguimos que en el mismo plano tengamos el campo eléctrico y el magnético. El campo eléctrico y el magnético están en cuadratura, tienen un desfase de 90 grados. Al montarlos, lo que se hace es que se genera el tercer vector, que es el de propagación. Entonces, el campo eléctrico, si está la antena con polaridad vertical, pues iría de arriba a abajo, y el campo magnético iría de izquierda a derecha. De esta forma, esto sería el sentido de la propagación. Lo podemos recordar pues con el truco de la mano izquierda, con los dedos de la mano. El pulgar sería el eje magnético, el índice el eléctrico, y el tercer dedo, el corazón, nos daría sentido de la propagación. Bueno, pues una antena, la típica, la dipolo, sería de lambda medios, que se comportaría como un circuito resonante. Si está resonando justamente, pues quiere decir que la máxima corriente la tenemos en el punto de alimentación, porque se está comportando como un circuito resonante serio. Por lo tanto, máxima corriente en el punto de alimentación. Y como tiene un desfase de 90 grados, tenemos los picos de alta tensión o de máxima tensión en los extremos. De esta forma, esta antena, que su resistencia típica es 73 ohmios, sería esta R, que es la resistencia de radiación típica de la antena dipolo. Si esta antena lo que hacemos es que la alargamos, la antena es un poco más larga que la frecuencia de resonancia, sería lo mismo que si este circuito que teníamos aquí antes tuviera más bobina. Tenía más L, por eso al estirarlo nos ha quedado más largo. Bueno, pues tiene una reactiva más J. Si fuera lo contrario, que es más corto, es porque esta varilla tenía menos vueltas y se nos ha quedado más corta, por lo tanto tiene menos L o tiene más C. Lo podemos ver así, o lo podemos ver que al tener más L se ha quedado las armaduras del condensador más lejos. Si está más lejos tiene menos C. Pues o tiene más L o tiene menos C. Al fin y al cabo es lo mismo. Bueno, es una forma de recordarlo. Como puedes ver, hay una cabra en el techo de este lugar, mi querida tribu digital. Hay gente de todo el mundo.
Un campo electromagnético es un campo físico de tipo tensorial que afecta a partículas con carga eléctrica. Si fijamos un sistema de referencia, podemos descomponer un campo electromagnético en campo eléctrico y campo magnético. Sin embargo, un observador en movimiento relativo respecto a un sistema de referencia medirá efectos eléctricos y magnéticos diferentes, lo cual demuestra la relatividad de lo que llamamos parte eléctrica y parte magnética. Se denomina campo electromagnético a todo el rango posible de radiación electromagnética. Esto incluye las ondas de radio, los infrarrojos, luz visible, ultravioleta, los rayos X, gamma, etc. En base a esto, el espectro radioeléctrico de la radiofrecuencia se define como la porción del espectro en el cual las ondas electromagnéticas se generan al alimentar una antena con corriente alterna. Las características de la propagación de las ondas electromagnéticas son importantes para comprender algunas de las características de los sistemas que las utilizan. Hay algunas propiedades generales de la propagación que son independientes de su frecuencia. Por ejemplo, la velocidad de una onda electromagnética es constante, mientras no cambie el medio de propagación. La velocidad de una onda electromagnética en el vacío es siempre la misma, 299.792.458 metros por segundo, lo que sería, redondeando, 300.000 kilómetros por segundo. Las ondas electromagnéticas tienden a reflejarse en objetos de tamaño similar a su longitud de onda. Y las ondas electromagnéticas se propagan en línea recta mientras no sufran influencias ni cambien de medio de propagación. Las ondas electromagnéticas se pueden propagar de diferentes modos. Dependiendo de su frecuencia, pueden ser ondas de tierra, ondas ionosféricas o ondas visuales. Las ondas de tierra se caracterizan porque aprovechan las propiedades conductivas del terreno para propagarse, como son la tierra y el agua. De esta manera son capaces de sortear grandes obstáculos y llegar muy lejos, con un alcance casi global. A pesar de su nombre, no es necesario estar en el suelo para poder recibirlas. Este tipo de propagación es predominante en las frecuencias bajas, en las bandas de VLF, LF y MF. Por ello, requieren grandes antenas y mucha potencia de emisión para recibirlas a larga distancia. Las ondas ionosféricas aprovechan las características eléctricas de la ionosfera para propagarse, usándola como una especie de espejo. En realidad, más que una reflexión, es una refracción progresiva y limitada por un ángulo crítico, lo que implica que cierta cantidad de energía se escape al espacio. Es predominante en las frecuencias medias, como las bandas MF y HF. Este tipo de propagación se ve fuertemente influenciado por la geometría relativa entre emisor, ionosfera y receptor. Para complicar la situación, la posición y características de la ionosfera son alternantes y variables, ya que dependen del Sol. Por eso, la situación es diferente durante el día y la noche, cambiando según la estación del año y el ciclo solar. Debido a esta compleja situación, aparecen zonas de sombra o silencio, es decir, zonas donde no hay recepción porque ninguna onda ha rebotado con la geometría adecuada para proporcionar la cobertura. También se pueden producir rebotes sucesivos y obtener un alcance muy largo, pero siempre inestable, el ya conocido efecto fading. Esto es producido por los cambios en la ionosfera. Además, a cierta distancia del emisor, el receptor podría recibir la misma onda por dos caminos diferentes, lo que sería la onda directa y la reflejada, provocando zonas de interferencia. Y por último, las ondas visuales que se propagan en línea recta. Estas lo harían como si fuera un proyector de luz. El alcance de las ondas visuales es limitado, ya que no pueden rodear obstáculos de gran tamaño. Esta limitación también se puede considerar muchas veces como ventaja, ya que se pueden neutralizar frecuencias cuando las zonas de recepción están lo suficientemente alejadas, de forma que se podrían repetir frecuencias a ciertas distancias. Por otra parte, este tipo de propagación es mucho menos susceptible a interferencias estáticas y de tipo industrial. Esta es la propagación de la banda de FM, VHF. Las características más importantes de una antena son su resistencia a radiación, su rendimiento, su directividad y su ancho de banda. Su resistencia a radiación es la resistencia típica de una antena cuando está en resonancia, ya que no tiene reactiva y se comporta como una resistencia pura. Se calcula en función de la potencia de transmisión partido por la corriente al cuadrado. Es básicamente la ley de Ohm. La resistencia típica de una antena dipolo de lambda medios es 73 ohmios. El rendimiento de una antena se ve afectado principalmente por su calentamiento, deterioro de aislantes, pérdidas de elementos de sintonía o absorción por elementos próximos a la antena. Es una relación directa de la potencia efectiva radial
Como le estaba diciendo, para entender un poco mejor lo que es este sistema de estaciones de radio, vamos a diseñar una estación de radio mediante todos programas virtuales, los cuales vamos a y un sistema de transmisión gratis que encontramos dentro del internet para poder transmitir lo que es nuestra radio y a su vez poder transmitir tanto audio que estemos hablando o alguna música que estemos transmitiendo en directo. Si logramos entrar lo que es las señales de televisión, se les ha de explicar cómo diseñar un canal de televisión y cómo transmitirlo a su vez también a sí mismo por internet. Porque para transmitir ya por señal directa, como tenemos los canales que observamos nosotros en nuestra televisión, necesitamos un poco de componentes para poder realizar esa transmisión. Eso es todo, muchachos, para la clase de hoy día. Como les digo, les agradezco por su participación. Que tengan un excelente día. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, muchachos.